A veces pensamos que la felicidad está detrás del dinero, de los lujos, del éxito que los demás pueden ver. Creemos que tener más nos hará sentir completos, que el oro puede llenar el vacío que llevamos dentro. Pero hoy voy a contarte la historia de un mendigo que rechazó una fortuna entera y terminó siendo el hombre más rico de su reino. Quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar por completo la manera en que entiendes la riqueza. En una ciudad polvorienta, rodeada de colinas secas y caminos de piedra, vivía un hombre llamado Elías. Nadie sabía de dónde venía, ni cuándo había llegado. Algunos decían que había sido comerciante, otros que era hijo de campesinos. Lo único cierto era que desde hacía años se sentaba cada mañana en la misma esquina del mercado, con una taza de barro entre las manos y una sonrisa tranquila en el rostro. Su aspecto no llamaba la atención. Llevaba una túnica vieja, rota en los bordes, y un manto gastado por el sol. Pero había algo en sus ojos que la gente no podía ignorar. Una luz serena, profunda, que no pertenecía a alguien derrotado. Mientras los demás corrían detrás de las monedas, Elías se quedaba sentado observando el movimiento del mundo, como si entendiera algo que los otros no. A veces, cuando un niño pasaba, él le regalaba una fruta o una palabra amable. Cuando un perro hambriento lo miraba, compartía su pan. Y cuando alguien se burlaba de su pobreza, Elías simplemente respondía con un «que tengas un buen día» y seguía en silencio. «Está loco», decían algunos. «No tiene nada y aún así sonríe», comentaban otros. Pero había algo en él que inquietaba a los más ricos, una calma que ni el oro podía comprar. Un día, el rey de la ciudad decidió recorrer el mercado disfrazado de viajero. Quería escuchar las voces de su pueblo sin el miedo ni la reverencia que su corona provocaba. Caminó entre los puestos de frutas, los gritos de los vendedores, el olor del pan recién hecho, y en medio del bullicio lo vio. Un hombre pobre, descalzo, compartiendo un pedazo de pan con un perro callejero mientras tarareaba una melodía antigua. El rey se acercó curioso y le dijo: «Buen hombre, ¿cómo puedes cantar si no tienes nada?». Elías lo miró y sonrió con ternura. «¿Nada? Tengo el sol, el aire, mis manos y otro día más de vida. ¿Qué más podría pedir?». El rey frunció el ceño, sorprendido por la respuesta. «Pero no tienes casa, ni familia, ni dinero». «Tal vez», respondió Elías, «pero tampoco tengo deudas, ni enemigos, ni miedo». El rey se quedó sin palabras. Aquel mendigo hablaba con la serenidad de un sabio. Finalmente dejó una moneda en su taza y se marchó. Pero las palabras del mendigo siguieron resonando en su cabeza durante toda la noche. Al día siguiente, el rey regresó al mercado. Esta vez no como un viajero, sino como un hombre con una misión. Quería poner a prueba al mendigo. Quería ver si su paz era tan sólida como decía. Llevaba consigo una bolsa de cuero repleta de monedas de oro, tan pesada que tintineaba con cada paso. Las monedas brillaban con una luz cálida bajo el sol de la mañana y los curiosos comenzaron a seguirlo a distancia. Elías estaba en su lugar de siempre, con la misma calma, mirando a la gente pasar. El rey se detuvo frente a él y colocó la bolsa en el suelo. «Buen hombre», dijo, «ayer tus palabras me tocaron el alma. Dijiste que no necesitas nada, pero quiero que aceptes este regalo. Es oro puro. Con esto podrás tener casa, comida, ropa nueva. Ya no tendrás que sentarte aquí cada día». El mercado se quedó en silencio. Todos los ojos estaban puestos en Elías. El mendigo miró la bolsa. El oro brillaba con tanta fuerza que parecía imposible apartar la mirada. Tocó el cuero con los dedos, sintió el peso, el sonido metálico. Por un momento se vio reflejado en las monedas. Y luego sonrió. «No puedo aceptarlo», dijo suavemente. El rey levantó la cabeza confundido. «¿No puedes o no quieres?». «No quiero», respondió Elías. Un murmullo recorrió el mercado. Nadie entendía lo que acababa de escuchar. ¿Un mendigo rechazando oro? Era absurdo. «¿Por qué rechazarías la riqueza?», preguntó el rey. Elías lo miró a los ojos y dijo: «Porque quien tiene oro tiene miedo». El rey frunció el ceño. «¿Miedo?». «Sí. Miedo de perderlo, de que alguien se lo quite, de que no sea suficiente. Quien tiene oro se vuelve esclavo de su propio tesoro. Yo no tengo nada, por eso soy libre». El silencio se hizo aún más denso. Hasta los vendedores dejaron de hablar. Elías continuó: «El oro compra techo, pero no sueño. Compra comida, pero no hambre. Compra compañía, pero no amor. El oro sirve, sí, pero solo cuando el corazón está en paz». El rey no sabía qué responder. Aquel mendigo hablaba con una verdad que dolía.
Elías tomó una de las monedas, la levantó frente al sol y la dejó caer lentamente en la taza. El sonido del metal rebotó en las paredes de piedra. ¿Oyes ese sonido, Majestad?, dijo con una sonrisa. Sí, así suena la vida de quienes persiguen lo que brilla, pero no lo que calma. El rey se quedó mirando al hombre durante un largo silencio. Finalmente recogió la bolsa, la ató y se marchó sin decir una palabra. Pero mientras caminaba de regreso al palacio, no podía apartar la voz del mendigo de su mente. Esa noche no durmió. Tenía todas las riquezas del reino, pero ninguna lo consolaba. El mendigo, en cambio, dormía bajo las estrellas, con un trozo de pan y una sonrisa. El sol aún no había salido cuando el rey abrió los ojos. Había pasado la noche en vela, dando vueltas en su cama. El sonido del oro, cayendo en la taza del mendigo, seguía resonando en su mente. Así suena la vida de quienes persiguen lo que brilla, pero no lo que calma. Aquella frase era una espina en su orgullo. ¿Cómo podía un hombre sin nada hablar con tanta certeza, tanta autoridad, tanta libertad? El rey tenía palacios, sirvientes, banquetes y poder, y sin embargo no recordaba la última vez que había dormido en paz. Al amanecer, llamó a su consejero más cercano. «Quiero volver al mercado», dijo. «¿Al mercado, Majestad?», preguntó sorprendido el hombre. «¿Otra vez con el mendigo?». «Sí, pero esta vez no llevaré oro. Llevaré una pregunta». Horas más tarde, vestido nuevamente como viajero, el rey llegó a la esquina donde Elías solía sentarse. Pero el mendigo no estaba. Preguntó a los comerciantes y uno de ellos respondió: «A veces sube al cerro detrás del templo. Dice que allí el viento habla más claro». El rey siguió el camino de piedra, subiendo entre los arbustos secos y el olor del polvo caliente. Cuando llegó a la cima, lo vio. Elías estaba sentado sobre una roca, mirando el amanecer. El cielo era un lienzo de fuego y oro, y el mendigo parecía parte del paisaje. «Buen hombre», dijo el rey, «ayer te ofrecí oro y lo rechazaste. No lo entiendo». «No hay nada que entender», respondió Elías sin mirarlo. «Solo hay que ver con los ojos del alma». «¿Y qué vería mi alma si supiera mirar?», preguntó el rey con un tono más humilde. Elías lo observó con ternura. «Vería que tu corona pesa más que mi pobreza». El rey guardó silencio. Por un instante el viento sopló fuerte y movió el manto del mendigo. Había en su voz una sabiduría que no se aprende en los palacios. El rey, dolido pero curioso, decidió ponerlo a prueba. «Si no quieres oro, ¿y si te ofreciera algo más grande? Un hogar, comida, ropas limpias, un lugar en mi corte. Podrías vivir rodeado de respeto sin tener que pedir limosna nunca más». Elías se levantó lentamente. Sus pies descalzos estaban cubiertos de polvo, pero su porte era digno, casi majestuoso. «¿Y a cambio de qué, Majestad?», preguntó. «De nada», respondió el rey. «Solo quiero recompensarte». Elías sonrió. «Todo regalo tiene un precio, aunque el que lo da no lo diga. Si acepto tu oferta, tendré que comportarme como crees que debo hacerlo. Ya no podré caminar libremente, ni hablar con los niños, ni cantar al amanecer. Seré tu sabio mendigo, tu trofeo moral». «No lo quiero». El rey quedó mudo. No sabía si sentirse ofendido o iluminado. «¿Y si te hiciera maestro de mis hijos?», insistió. «Ellos no necesitan un maestro pobre», dijo Elías. «Necesitan un padre que los escuche sin miedo y un reino que los enseñe a compartir». El rey se pasó la mano por la barba incómodo. «Entonces dime, Elías, ¿qué es lo que realmente quieres?». El mendigo miró al horizonte. El sol salía con una luz tan intensa que parecía derretir el aire. «Quiero lo que ya tengo, la capacidad de ver la belleza en lo simple». El rey bajó la cabeza. Nunca había escuchado algo tan puro, pero su orgullo todavía buscaba una respuesta. «Si la pobreza es tan buena, ¿por qué todos huyen de ella?», preguntó. «Porque confunden pobreza con carencia», respondió Elías. «Ser pobre no es no tener cosas, es no depender de ellas para ser feliz». El silencio volvió. Solo se escuchaba el canto de los pájaros. Elías continuó: «Tú crees que me falta algo porque no poseo lo que tú posees, pero quizás tú eres el que carece porque has perdido lo que yo tengo, el gusto de vivir sin miedo». El rey respiró hondo. Sus ojos se humedecieron sin querer. Por primera vez en años sintió que alguien lo veía no como un rey, sino como un hombre. «Dime, Elías», preguntó casi en un susurro, «¿nunca has deseado ser rico?». Elías sonrió. «Lo fui una vez, Majestad». «¿Ah, sí? ¿Y qué te pasó?». «Perdí todo». «¿Y cómo soportaste eso?».
descubriendo que cuando perdí todo lo que creía que me daba valor, por fin descubrí quién era realmente. El rey lo miró sin saber qué decir. Había buscado toda su vida el reconocimiento, el control, la grandeza. Y aquel mendigo, con una taza rota y una sonrisa pacífica, lo había vencido con palabras. Antes de marcharse, Elías le dijo: «Majestad, hay dos tipos de pobreza, la del cuerpo y la del alma. La primera se cura con pan, la segunda con verdad. Y tú, aunque tienes oro, sigues hambriento». El rey se quedó solo, viendo cómo el mendigo se alejaba por el sendero. Sus pies dejaban huellas ligeras, como si el suelo no pesara. Esa noche, el rey no volvió a su trono. Se sentó en el balcón del palacio, mirando las luces del pueblo y pensando en lo que había escuchado. Por primera vez en mucho tiempo no sintió orgullo, ni rabia, ni superioridad. Sintió vacío. Un vacío honesto, el que deja espacio para una nueva verdad. Y en el silencio de su habitación murmuró para sí mismo: «Tal vez la verdadera riqueza sea no necesitarla». El tercer amanecer llegó con un cielo limpio, casi transparente. Desde el palacio, el rey miró cómo la ciudad despertaba. Los puestos del mercado se abrían, el pan humeaba, los niños corrían detrás de una pelota de trapo. Sin embargo, algo en su pecho seguía pesado. Había probado el poder, el lujo, el aplauso, y ninguno le había dado lo que ese hombre descalzo parecía tener sin esfuerzo: paz. Pidió a su guardia más cercana que no lo siguiera. Bajó solo al mercado, sin corona, sin capa, sin escolta. Buscó a Elías en su esquina, pero no estaba. Preguntó por él y alguien señaló hacia el templo. Allí lo encontró, sentado en las escaleras, compartiendo higos con 3 niños y riendo con una risa limpia, como el agua cuando choca contra las piedras. «Elías», dijo el rey, y su voz ya no sonó como una orden. «He venido a aprender». El mendigo lo miró con la misma dulzura de siempre, como si supiera que esa frase costó más que cualquier fortuna. Se incorporó, hizo un gesto a los niños para que siguieran jugando y señaló una banca de piedra bajo la sombra. «Majestad, si quieres aprender, tendrás que dejar de querer tener razón». El rey respiró hondo. «Estoy cansado de tener razón», susurró. «Quiero tener paz». Elías asintió. La paz llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes controlar, cuando no te aferras a lo que no puedes retener, cuando agradeces lo que ya está en lugar de exigir lo que falta. «Enséñame», dijo el rey, «no con palabras solamente, enséñame a vivir así». El mendigo se levantó. «Ven conmigo». Cruzaron el mercado hasta una calle estrecha que desembocaba en el río. Las lavanderas golpeaban la ropa contra las tablas, los jóvenes echaban redes pequeñas cerca de la orilla y el viento traía olor a hoja húmeda. Elías se agachó y tomó un poco de agua entre sus manos. «Mira», dijo, «intenta atraparla». El rey cerró los dedos para retenerla. El agua se escapó por las comisuras de su mano. Elías, en cambio, dejó la palma abierta, relajada. El agua reposó un segundo y luego fluyó sin resistencia. «El oro», explicó, «es como esta agua. Si lo aprietas se te escapa. Si lo dejas pasar, te refresca. Lo mismo con el poder, con la fama, con la opinión de los demás. Lo que quieres poseer te posee. Lo que aceptas como tránsito te libera». Siguieron caminando. Pasaron frente a una casa derruida. Un hombre gritaba a su esposa por el precio de las cebollas. 2 comerciantes se insultaban por un puesto en la esquina. Un joven lloraba en silencio sentado en el umbral. «¿Por qué sufren?», preguntó el rey. «Porque confunden valor con precio», dijo Elías. «Creen que valen lo que tienen, lo que muestran, lo que otros aplauden. Pero el valor no cuelga del cuello ni vive en una caja de hierro. El valor se nota en cómo duermes, en cómo hablas cuando nadie te mira, en lo que no necesitas para estar en paz». Llegaron a un puente de piedra. Debajo, el agua golpeaba con un rumor constante. Allí Elías se detuvo y sacó de su manto un tazón de barro, el mismo que llevaba al templo. «Quiero darte algo», dijo. El rey arqueó una ceja. Se preparó para recibir un objeto, un amuleto, una reliquia. Pero Elías posó el tazón en la baranda y habló muy despacio. «Te doy lo que no pesa. Te doy el silencio antes de responder. Te doy la pausa antes de juzgar. Te doy la gratitud antes de pedir. Y sobre todo te doy la renuncia a lo que no puedes controlar. Si consigues beber eso cada día, no necesitarás mi tazón». El rey cerró los ojos. En ese instante todo pareció sencillo. Respirar,
mirar, agradecer, como si la vida hubiera sido siempre esto y él la hubiera apretado tanto que se volvió dura. Aún así, dijo, ¿cómo sabré que no volveré a caer en lo de siempre? En la ambición, en la prisa, en la necesidad de impresionar. Elías sonrió. Cayendo y levantándote. Nadie aprende a respirar por escuchar un sermón. Se aprende respirando. Hazlo hoy, y mañana también. Y cuando te olvides, vuelve. De pronto un alboroto rompió la calma del puente. 3 hombres corrían, empujando gente, y detrás de ellos venían gritos. ¡Ladrones! Se llevan el cofre del recaudador. Los hombres pasaron junto al rey y a Elías, tropezaron, casi cayeron. De una de las bolsas se escaparon monedas y rodaron por el suelo. El joven que lloraba en el umbral, tentado por el brillo, corrió a recogerlas. Sus manos temblaban. Quiso guardarlas en su manto. Entonces, Elías le tomó la muñeca con suavidad. «Muchacho», dijo en voz baja, «¿esto te dará paz esta noche?» El joven miró las monedas. Miró a Elías. Miró al río. Un silencio breve, eterno. Luego dejó caer el oro en el suelo y se apartó. La multitud alcanzó a los ladrones y el alboroto se perdió entre calles. El rey observó la escena con un asombro nuevo. No era el miedo al castigo lo que había detenido al joven, era una pregunta. Elías lo miró de reojo. Así enseña la paz, no obliga, pregunta. Ese atardecer, el rey y Elías volvieron al templo. El cielo se había vuelto naranja y las sombras de la ciudad parecían alargarse, cansadas. El rey se sentó donde el mendigo solía hacerlo. Notó cómo cambiaba la mirada de la gente. Unos lo ignoraron, otros lo reconocieron y se sorprendieron. Un niño le ofreció un trozo de pan. El rey lo aceptó con una reverencia que jamás había hecho ni en su propio palacio. ¿Te das cuenta?, me preguntó Elías. ¿De qué? De que la dignidad no es una ropa, es una forma de estar. Hoy estás aquí y sigues siendo rey, aunque nadie te lo diga. Lo mismo sirve al revés. Mañana estarás en tu trono y seguirás siendo hombre, aunque todos te llamen majestad. El rey bajó la vista conmovido. He vivido muchos años deseando ser más que los otros. Hoy solo quiero ser, dijo. Elías tomó aire, como quien recoge lo que queda por decir. Entonces escucha esto y grábalo en tu corazón. No eres rico cuando puedes comprarlo todo. Eres rico cuando no necesitas comprar nada para estar en paz. La abundancia verdadera no se mide en número de llaves, sino en número de noches que duermes sin miedo. No se cuenta en copas brindadas, sino en amaneceres que no te pesan. El rey, que había buscado grandes palabras, encontró una quietud que no conocía. Por primera vez en años sintió deseos de volver a su palacio solo para abrir ventanas, dejar entrar el aire y pedir perdón donde hiciera falta. No por obligación, por libertad. Elías, dijo con voz clara, hice traer ayer la bolsa que rechazaste. Quiero que la uses para quien la necesite, pero esta vez haré algo distinto. No pondré mi nombre ni un sello real. No quiero comprar gratitudes, solo quiero compartir. Elías negó suavemente con la cabeza. Haz algo mejor, propuso. Cambia las reglas que hacen que unos acumulen por miedo y otros pidan por hambre. Si usas tu poder para aliviar, no para adornarte, entonces el oro será agua que refresca y no cadena que ata. Empieza por tu casa, por tus ministros, por tus impuestos. Empieza hoy y empieza pequeño. Lo pequeño constante mueve montañas. El rey asintió. Lo haré. Ahora detengamos la historia un segundo para hablarte a ti que me escuchas. Sí, a ti. Tal vez estás en tu cuarto con tus audífonos, tal vez en el bus camino al trabajo, tal vez de noche buscando descanso. Quiero preguntarte 2 cosas y quiero que me lo digas en los comentarios. ¿Qué es riqueza para ti? ¿Un número, una casa, un auto o la paz de poder cerrar los ojos y dormir sin miedo? ¿Qué podrías soltar hoy para estar más libre mañana? ¿Un rencor, una comparación, una deuda innecesaria, una máscara? Dime también desde dónde me escuchas. México, España, Argentina, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos. Me encanta leerlos, porque aunque estemos lejos, en historias como esta nos encontramos. Esa noche el rey volvió al palacio, no ordenó música, no pidió banquete. Caminó por los pasillos con pasos ligeros, abrió ventanas, dejó entrar la brisa. Llamó a su escriba y dictó 3 decretos, uno para aliviar a los deudores más pobres, otro para reducir impuestos abusivos del mercado y un tercero para crear comedores abiertos con el excedente de grano del reino.
Ninguno llevaba su nombre en letras grandes, solo la frase que había oído en el puente: lo que aceptas como tránsito te libera. Cuando terminó, no sintió euforia, sintió silencio. Dejó la corona sobre la mesa, se recostó y por primera vez en mucho tiempo durmió. Sin vino, sin música, sin escoltas en la puerta. Durmió como duermen los que ya no pelean con la noche. En la ciudad, Elias se acomodó bajo el mismo cielo de siempre. Partió su pan en dos, guardó una mitad para el amanecer y miró las estrellas como quien lee un libro conocido. Cerró los ojos y sonrió. No por lo hecho, sino por lo comprendido. Porque al final la lección es simple y luminosa. El oro compra cosas. La paz, en cambio, te compra a ti. El oro te rodea. La paz te habita. El oro brilla hacia afuera. La paz se enciende por dentro. Y cuando se enciende por dentro, todo lo demás encuentra su lugar. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que hoy necesita recordar que la verdadera riqueza no hace ruido. Deja tu like si te ayudó a medir distinto lo que tienes y suscríbete para más relatos que sanan la mirada. Recuerda esto: el que posee sin apego es libre, el que da sin esperar es abundante, y el que duerme en paz ya es rey, aunque no lleve corona.